Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida muy especial a nuestro compañero de viaje, Pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Pastor Lizardo, amigos oyentes, hoy es martes 2 de agosto. Hoy vamos a estudiar la lección bajo el título La voluntad disciplinada. La voluntad disciplinada. Vamos a tocar allí algunos versos que nos van a dar ejemplos de lo que tiene que ver la voluntad y la lucha con los sentimientos. Así que usted, amigo oyente, no se mueva y acompáñeme a hablar con Dios a través de la oración. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. En estos momentos damos gracias por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Quiero encomendarte a cada amigo oyente y su familia, que hoy le puedas acercar para que nada ni nadie les haga daño, que puedan crecer a través del estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, uno de los mayores enemigos de nuestra voluntad son nuestros propios sentimientos. Vivimos en una cultura cada vez más bombardeada con imágenes y música que pueden apelar directamente a nuestros sentidos y desencadenar nuestras emociones, sean estas enojo, miedo o lujuria, sin que nos demos cuenta. Pastor Denis, ¿con cuánta frecuencia pensamos en cosas como deseo comer tal cosa para la cena o tengo deseo de hacer tal cosa el día de hoy o tal vez me siento bien comprando esto? De esta manera, Pastor Denis, los sentimientos han llegado a estar de manera muy íntimamente relacionados con nuestra toma de decisiones. Pastor Denis y amigos oyentes, los sentimientos no son necesariamente malos, pero lo que siento con respecto a algo puede tener poco que ver con lo que es correcto o con lo que es mejor. Por cierto, los sentimientos pueden mentirnos. Por eso la palabra de Dios en Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y los sentimientos pueden crear una imagen falsa de la realidad, lo que nos hace tomar malas decisiones y nos coloca en un crisol de fabricación propia. Vamos a buscar en la Biblia Génesis capítulo 3, verso 6, 2 de Samuel capítulo 11, versos 2 al 4 y Gálatas capítulo 2, versos 11 y 12. Vamos a ver en estos textos algunos ejemplos en los que las personas tomaron decisiones basadas en sentimientos y no en la palabra de Dios. Y vamos a ver también cuáles fueron las consecuencias. Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de estos textos. Perfecto, claro. Pastor Lizardo, vamos a leer entonces esa batería de textos con esos ejemplos que tienen que ver con decisiones basadas en sentimientos y no en la palabra de Dios. Empecemos leyendo a Génesis 3, el versículo 6. Dice la santa palabra de Dios: Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Hay otro ejemplo más en 2 de Samuel, el capítulo 11, los versículos 2 al 4. Dice: Un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: Aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Envió David mensajero que la trajeran, y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Le comparto un último verso, Pastor Lizardo, Gálatas 2, los versículos 11 y 12. Mire lo que dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo
de los de la circuncisión. Muchísimas gracias, pastor. Uno de los ejemplos que vimos acá en esta lectura fue el caso de Adán, cómo Adán, por el sentimiento que tenía hacia su esposa Eva, decide por voluntad propia, tal vez impulsado por ese sentimiento de amor hacia su esposa, decide comer del fruto prohibido y desobedece a Dios, y como consecuencia a este impulso sentimental, pues entró el pecado y la muerte. También otros de los ejemplos que usted leía, pastor, hablaba acerca de David, cómo dejó que los sentimientos afloraran mientras estaba en aquel terrado mirando hacia la casa de Betsabé, y esto lo lleva a desobedecer a Dios, y como consecuencia comete adulterio. Betsabé sale embarazada y ese niño inocente que se gestó en el vientre de aquella mujer murió por aquella errónea decisión que tomó el rey David basada en un sentimiento. ¿Qué tal, pastor Denis, si volvemos a la Biblia, a 1 de Pedro capítulo 1, verso 13, y miramos aquí qué le preocupa al apóstol Pedro y qué quiere él que hagan realmente sus lectores? Pastor Denis, por favor, ayúdenos en la lectura de este texto. Perfecto, pastor. Tengo la Biblia abierta todavía. Vámonos entonces a 1 de Pedro, el capítulo 1, el versículo 13. Dice la santa palabra de Dios: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Muchísimas gracias, pastor. El apóstol Pedro comprendió que la mente es el timón del cuerpo que controlamos. Si quitamos el control de la mente, seremos controlados por cualquier sentimiento que se nos presente. Imaginémonos que hay alguien que está caminando por un sendero estrecho hasta la casa de su pastor. A lo largo del camino hay muchos senderos que conducen a diferentes direcciones. Algunas de estas sendas dirigen a lugares que un cristiano no querría visitar. Otros senderos parecen tentadores, apelan a los sentimientos, emociones y deseos. Sin embargo, si aquella persona toma alguno de ellos, se saldría del camino correcto e iría por un camino del que podría ser extremadamente difícil salir. Muy de acuerdo, pastor Lizardo, con eso que usted acaba de comentar. En el camino a la casa del pastor nos encontraremos con muchos desvíos que van a tocar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y si no tomamos las decisiones correctas basados en la razón, en lo que hemos conocido, en base a la santa palabra de Dios, vamos a equivocarnos. Usted tiene que saber que las cosas espirituales no se manejan con sentimientos. Pastor, es que allí yo me sentí emocionado, me hizo llorar o los pelos se me engrifaron, pastor. Bueno, ¿y qué de la verdad? ¿Qué de lo que es la palabra de Dios? Tu adoración, amigo oyente, debe ser racional. Y la pregunta sería, pastor Lizardo, ¿qué decisiones importantes están enfrentando hoy los amigos oyentes? Y tienen que basar lo que van a decidir no con los sentimientos, sino con lo que han conocido de la palabra de Dios, no con las emociones, sino con la razón. Usted debe preguntarse honestamente, ¿cómo puede usted saber si está basando sus decisiones en sentimientos, en emociones o en la santa palabra de Dios? Las últimas decisiones que usted ha tomado, amigo oyente, ¿en qué la ha basado? ¿En sentimientos? ¿En emociones? ¿O ha tomado en cuenta la palabra de Dios? ¿Ha tomado en cuenta lo que Dios ha dicho y lo que Él espera de usted? Si la mayoría de nosotros dejáramos de llevarnos de las emociones, fuéramos más felices y estuviéramos más unidos mientras Cristo regresa. Basemos las decisiones en la obediencia de la santa palabra de Dios. Si así usted lo hará, escribe ahora en la caja de comentarios: yo decido con la palabra de Dios. Yo decido con la palabra de Dios. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final del estudio correspondiente a hoy martes 2 de agosto titulado La voluntad disciplinada. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración
Hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por tu palabra. Sometemos el día de hoy a ti nuestra voluntad para que tú la discipline, para que tú tengas el control de ella y que en nuestras vidas no tomemos sendas extraviadas, sino que nos sometamos a tu voluntad, sigamos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén.